Buenas tardes, yo soy Andrés Guavita, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Psicología de la materia Fundamentos y Generalidades de Investigación para la tutora Ángela María Forero. Mi investigación fue sobre el impacto negativo y cómo incide en la salud mental de los vendedores ambulantes después de la pandemia. La problemática identificada está ubicada en la localidad de Bosa, en el barrio Libertad Porvenir y alrededores. La problemática observada es sin impacto negativo y cómo incide en la salud mental de los vendedores ambulantes después de la pandemia, pudiendo así identificar que después de la pandemia hubo una falta de apoyo por parte de la alcaldía debido a que muchos de los vendedores ambulantes son madres cabezas de hogar y tienden a tener dificultades en llevar a cabo su subsistencia. Suelen tener un acceso deficiente a los servicios y la infraestructura como la electricidad, el agua y los servicios financieros en su zona de trabajo. Debido a la pandemia se identificó que los vendedores ambulantes, muchos quedaron sin empleo en este tiempo y en este momento no existe una organización sobre la venta informal en este sector. Por lo tanto, están expuestos a un estrés laboral y el riesgo muchas veces en este entorno se da cuando los vendedores tienen a sus hijos y sus hijos tienen que estar con ellos ya que tienen una prevalencia o un factor de riesgo al consumo de sustancias psicoactivas, prostitución y hurto. Bueno, la pregunta de investigación es, ¿cuál es el impacto negativo en cómo incide en la salud mental de los vendedores ambulantes después de la pandemia? La línea de investigación que se escogió fue la salud y la seguridad social, ya que el impacto negativo y sus efectos en la salud mental de los vendedores ambulantes después de la pandemia se reconocen en las condiciones generales en las que ellos trabajan y el factor de riesgo a los que ellos están expuestos, como los peligros químicos, físicos, biológicos, psicosocial y de salud mental. El método fue el método exploratorio, ya que los estudios sobre la afectación de los vendedores ambulantes eran mínimos. La categoría de acción del OIR, el Observatorio Intersistémico Regional, tiene como misión contribuir con procesos de análisis, reflexión y comprensión de las realidades en las comunidades, y desde allí nos permite desplegar estrategias y acciones de co-construcción colectiva con otros actores y líderes sociales. Los objetivos de esta investigación es conocer el impacto negativo y sus efectos en la salud mental de los vendedores ambulantes después de la pandemia. Los objetivos específicos fueron identificar y evaluar los factores de riesgos que están expuestos los vendedores ambulantes en relación de la salud mental y física, reconocer las condiciones de salud mental que tienen los vendedores ambulantes a través de las entrevistas, proponer la implementación de estrategias y medidas de control que permitan mejorar las condiciones de salud mental e inteligencia emocional en los vendedores ambulantes. La justificación de la investigación es el impacto negativo y sus efectos en la salud mental de los vendedores después de la pandemia, reconociendo las condiciones generales en las que ellos trabajan y los factores de riesgo, lo cual se busca la implementación de estrategias que le permitan a los vendedores tener y fortalecer su inteligencia emocional en la vida de ellos. Los diseños, el diseño metodológico está dividido por varios aspectos, como el paradigma que se eligió el post-positivista, que permite identificar este impacto psicosocial en los vendedores ambulantes después de la pandemia y la afectación en relación con la vida diaria, permitiendo identificar y lograr estrategias que permiten a esta población generar habilidades y estrategias que fortalezcan la salud mental e inteligencia emocional de los vendedores ambulantes. El enfoque de investigación que se eligió es el enfoque cualitativo, ya que se busca identificar y relacionar la realidad en la que los vendedores ambulantes la experimentan teniendo en cuenta la información recolectada, lo cual se implementa estrategias y herramientas, instrumentos, técnicas que logren identificar en el entorno de trabajo, buscando analizar la información recolectada a través de las técnicas observación, entrevista, cuestionarios y escalas de actitudes. La definición del método se pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones, significados de los participantes para que el investigador se forme
en creencias propias sobre el fenómeno según Sampieri 2014. El diseño metodológico, las características del método fueron recopilar y analizar datos no numéricos en la comprensión de conceptos, opiniones o experiencias. El método se basa en obtener datos a través de una comunicación abierta y conversacional. La población bajo este estudio serán hombres y vendedores ambulantes. Esta población será aproximadamente de 60 personas. Las técnicas seleccionadas de recolección de la información y sus características. Las técnicas que se van a utilizar son entrevistas, cuestionarios, escalas de actitudes. La primera técnica será en el sector de voz, en la identificación de los vendedores ambulantes. En la segunda técnica, luego de escoger los vendedores ambulantes, se les realizará una entrevista. En la tercera técnica se les realizará un cuestionario en el cual nos permite identificar la relación o el impacto que tuvo la pandemia en relación con su trabajo. Y en la cuarta técnica se realizará una técnica de actitudes para identificar la relación con el estrés, inteligencia emocional con la labor que realizan. La selección de fuentes de acuerdo con su origen, fuentes primarias, que son los habitantes del sector de la localidad de Bosa, vecinos, familiares de los vendedores ambulantes, que nos pueden brindar información sobre el impacto negativo después de la pandemia en los vendedores. Las fuentes secundarias son las fuentes bibliográficas ya encontradas, videos relacionados sobre el tema, noticias, imágenes de autoría propia, posterior de las encuestas para complementar la información encontrada a través de la observación y las encuestas. Los resultados que se esperan son la observación en el sector, identificar los vendedores ambulantes de la localidad, eh, documentando como el registro de las personas observadas, la entrevista a vendedores ambulantes, reconociendo el impacto negativo en la pandemia, el registro de entrevista y documento de información, la encuesta a vendedores ambulantes, reconocer el impacto negativo en la pandemia y la incidencia en la salud mental, la estadística de las respuestas de los entrevistados y la escala de actitudes, identificar la relación con el trabajo, escala de actitudes con su respectiva socialización. La comunidad beneficiada está ubicada en la localidad de Bosa, en el barrio Bosa Libertad Porvenir y alrededores. La implementación de estrategias y medidas de control que permitan mejorar las condiciones de salud mental e inteligencia emocional en los vendedores ambulantes. Muchas gracias a la materia Fundamentos y Generalidades de la Investigación y a la tutora Ángela María Ferrero, que pues con su apoyo, con su respectiva retroalimentación, me contribuyó mucho como en el proceso de aprendizaje, permitiéndome como dar la oportunidad de modificar algunos errores que tuve en las primeras fases, pero ya al finalizar se tuvo una buena retroalimentación, por lo cual se tiene un excelente trabajo. Muchas gracias.